Y queremos terminar nuestro tiempo con ustedes dando lectura a una porción sumamente conocida que encontramos en el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 17. Es una historia que pues enseña desde la escuela bíblica. Los niños la saben muy bien. Cuando leemos y releemos la palabra, siempre encontramos elementos que ahí están y siempre han estado, pero son elementos que enriquecen nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes 5 principios para enfrentar y superar absolutamente toda adversidad. 5 principios para enfrentar y superar toda adversidad. Y leemos el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 8 hasta el 11. Luego vamos a ir citando algunos versículos para ir puntualizando los principios que aprendemos en esta porción. Leemos entonces la palabra del Señor, el versículo número 8. Dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Leo una vez más el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre, gracias, porque Señor, estamos acá reunidos para seguir aprendiendo de tu palabra, y queremos de esta porción bastante conocida, Señor, tomar enseñanza para aplicarla en nuestras vidas, y de esa manera, Señor, esos principios podamos de ellos apropiarnos para enfrentar, para vencer toda dificultad, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, la historia de David y Goliat nos enseña realmente principios muy importantes para que nosotros, repito, podamos superar absolutamente toda situación difícil a la que nosotros nos tengamos que enfrentar. El panorama de lo que vemos en todo este capítulo nos presenta básicamente cómo hay 2 escuadrones listos para enfrentarse en una batalla. Están como en lados opuestos, los filisteos por un lado, los israelitas por otro lado, y medio entre ellos un valle. Y a ese valle es que descendía el paladín de los filisteos con una armadura impresionante.
Sabemos, porque todos conocemos la historia, salía por la mañana, salía por la tarde y desafiaba a los ejércitos de Israel. David, sabemos, era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores eran parte en las filas del ejército de Israel, y ellos habían ido a la batalla ante ese desafío que Goliat está presentando ante todos ellos. Los días habían pasado y el padre de ellos, de David y sus hermanos, está algo preocupado porque han pasado ya casi 40 días y él no tiene noticia de sus 3 hijos mayores. En eso es que David, enviado para poder enterarse del estado de sus hermanos y poder traerle también la razón a su padre de cómo es que ellos se encuentran. Y cuando David va en esa misión que el padre le ha encomendado, David se da cuenta. Gracias. Voy a hacer un paréntesis. Yo donde voy, a mí no me gusta reclamar por el sonido, pero sí siento cuando lo tengo bien y siento cuando se me baja también, pero no le hago caso. Yo me sigo esforzando. Pero gracias, joven. Cierro el paréntesis. Bueno, estaba diciendo de que el padre, ya muy preocupado porque no sabía nada de sus hermanos, o de sus hijos, perdón. Entonces David llega, y cuando David llega, se entera realmente de qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Cuando David se entera que este paladín de los filisteos sale mañana y tarde desafiando y pidiendo a alguien que se enfrente a él, David se da cuenta que no hay ni un solo voluntario que pueda con valor, con confianza, enfrentarse a ese gigante. Y por eso leí 2 veces el versículo número 11, porque aquel que debería defender a su pueblo estaba con todos sus soldados, con todo el pueblo. Dice que tenían ellos gran miedo. Entonces eso a David en verdad le impacta, porque no podía ser que alguien que perteneciera a un pueblo y tenía a un Dios que David por lo menos sabía era un Dios sumamente poderoso. Cuando uno se detiene a ver o analizar este relato, esta historia, sabemos que David tenía un saco pastoril, usaba un zurrón, tenía pues una honda, y ahí en su saco pastoril anda 5 piedras. Entonces uno puede pensar que esas eran prácticamente las armas que David tenía, y ciertamente a David le servían como armas tanto de defensa como de ataque. Pero hermanos, no era necesariamente esas todas las armas que David tenía, sino que David nos enseña, y es lo que quiero realmente compartir con ustedes en esta tarde, tenía principios que gobernaban su vida. Y esos principios que habían en él, eso que en verdad le daba la confianza necesaria para saber que a él nadie lo podía detener. O sea, las armas de David no eran solamente las piedras, porque sabemos que al fin de la batalla solamente una piedra utilizó. Las armas de David eran básicamente los principios que quiero compartir con ustedes, y son principios que debemos de ellos apropiarnos, porque al apropiarnos de estos principios no habrá nada que a nosotros nos detenga. Si van a haber dificultades, las vamos a enfrentar, pero las vamos a superar. ¿Por qué? Porque si estos principios rigen nuestra vida, repito, nada nos detendrá. Como cantábamos, ¿verdad? Nada al Señor lo puede detener. Entonces el primer principio que quiero
compartir con ustedes es que David básicamente conocía, pero conocía realmente a su Dios. Cuando usted y yo conocemos en verdad a nuestro Dios, no habrá nada que a nosotros nos pueda dominar. Sabemos muy bien que David era un adolescente, pero aún en su adolescencia David había conocido el poder de Dios. Al conocer el poder de Dios, él ha conocido básicamente a ese Dios. Lo había experimentado en el oficio como pastor que él tenía. Parte del testimonio que él le da al rey Saúl prácticamente es eso. David había visto como pastor de ovejas, como fieras salvajes se acercaban para poder devorar las ovejas que él cuidaba. Y aunque a las personas con mente natural le parece imposible, hermanos, que eso pueda ser realidad, para nosotros sabemos perfectamente que eso es cierto. Porque la fuerza extraordinaria que de repente llegaba a David no era tanto una fuerza muy propia, sino que era algo sobrenatural. Como Dios lo visitaba, lo capacitaba, y entonces él se volvió un personaje, aunque adolescente, totalmente invencible. Y por eso es que él enfrenta fieras, feroces, salvajes, que quieren arrebatarle su rebaño. Pero entonces él nos enseña esto, de que el Señor le ha librado. Y ahí es donde él ha experimentado la realidad del Dios que nosotros adoramos, del Dios que nosotros servimos, del Dios que nosotros amamos aún sin haberle visto, pero sabemos que es un Dios real y verdadero. Entonces David dice en el versículo 37 de este capítulo, él dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Para David no era ni representaba ningún temor aquel paladín, pero para Saúl sí, para el pueblo también. Pero David conoce a Dios. Cuando nosotros conocemos al Señor, siempre nos dará la confianza necesaria para saber que nos capacita para enfrentar cualquier adversidad. Y basta con que nosotros leamos la palabra del Señor. Si conozco a Dios, estoy seguro. El salmista en el Salmo 121, algo que usted conoce, dice estas palabras: alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él tiene la respuesta y él dice: mi socorro viene de Jehová. Y vea usted el conocimiento que tenía de ese Dios. Ese Dios que yo tengo, dice, hizo los cielos e hizo la tierra. Por lo tanto, si Él es mi Dios, decía él, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Iglesia, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida, guardará tu entrada, desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. Ese era el Dios de David. Ese es el Dios nuestro.
no eran en sí aquellas armas que de Él conocemos. Es el conocimiento que de Dios tiene. Los que conocemos a Dios, sí podrán haber momentos que a causa de los dardos que el enemigo envía, pueda que nos atemoricemos, pero de inmediato vienen a nosotros palabras como aquellas que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. A Pablo le cayó el 20 y Pablo dijo: ahora entiendo, cuando soy débil, entonces es que estoy más fuerte. En adelante no le volvió a decir más al Señor, porque conocía también a Dios. Ese conocimiento que usted tiene de Dios, manténgalo. Vaya acrecentando el conocimiento en su vida acerca de este Dios, porque en la medida que nos ejercitamos en el estudio de la palabra del Señor, el Señor se viene revelando a nosotros de una manera mucho más clara. Así que eso es lo que David tiene. Por eso David no siente temor. Él conoce a Dios. Segundo principio que yo encuentro en todo el relato es que David conoce las armas que él tiene. Es lo que usted y yo debemos hacer también, porque a todos y cada uno de nosotros el Señor nos ha dado buen armamento. Entonces acá vemos que las armas que David tiene, él las conoce. Sabemos cuando David está hablando con Saúl, y Saúl lo menosprecia y le dice: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo. David dice: sí puedo. Y dice Saúl: él es un guerrero desde su juventud, tú eres un muchacho. Pero él conoce a Dios y conoce las armas que tiene. Cuando Saúl mira que no puede persuadir a David para que no enfrente a ese gigante, Saúl será por vencido. Y usted que conoce el relato ha visto que Saúl le dijo: bueno, entonces toma mi armamento. Y se lo puso. Le puso el casco, le puso la coraza, le puso todo el armamento. Y dice que David no podía caminar con el armamento que Saúl le está dando. Primero, obviamente no le quedaba, le rebalsaba todo aquello, porque la Biblia dice que Saúl era el más alto de todos los israelitas. Desde el hombro arriba, él sobresalía ante todos los demás. Pero no tanto porque no le quedase el armamento del rey, es que Saúl lo rechaza, David lo rechaza. David le dice: yo no puedo caminar con esto, yo tengo armas que Dios me ha dado. Entonces prefiere usar aquellas armas que diariamente él utilizaba. ¿Por qué? Porque precisamente sabía usar las armas que Dios le dio. Él se vino ensayando poco a poco y vino perfeccionando el tiro con su onda. Él siempre aprovechó el tiempo. Él no podía usar nada más sino aquello que Dios le había provisto. Pero ¿saben qué? Más que la onda o las piedras que David utiliza, su arma más poderosa descansaba en el nombre de su Dios. Usted sabe que el nombre de Jesús, la Biblia dice, es sobre todo nombre.
El nombre de Jesús es poder. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Jesús es poderoso. Y esa era quizá la mayor arma que David tenía. Vea usted el versículo 45, 46 y 47. Ahí dice David: al filisteo le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Este Jehová de los ejércitos es el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero ¿qué dice? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Era su arma más poderosa. Ahí radicaba su confianza. No estaba en sus habilidades. Su confianza radicaba, hermanos, en ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso está seguro. En ningún momento está dudando. Sabe que ese nombre del Dios que él conoce, nadie lo puede detener. Y por eso es que va seguro a la victoria. Mi pregunta para usted es: ¿conoce usted las armas que Dios le ha dado? Dios nos ha dado armas a nosotros. Cuando leemos Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, encontramos el armamento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Pero para qué? Para que lo usemos en los momentos de prueba, para que los usemos en los momentos de tentación, para que los usemos en aquellos momentos de dificultad, que usemos las armas que Dios nos ha dado. Ustedes las conocen, ¿verdad? Si leemos en pantalla Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice el apóstol una palabra final: sean fuertes ¿en quién? En el Señor y en su gran poder. Siguiente versículo dice: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder mantenerse firmes. ¿Contra qué? Contra todas las estrategias del diablo, que son muchas. Pero por tantas que sean las estrategias, si estamos bien armados y usamos las armas que Dios nos ha dado, el diablo no podrá en contra nuestra. Sigue diciendo: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso,
espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice más: por lo tanto, sabiendo contra quién peleamos, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y estarán firmes. Luego dice: ¿cuál es el armamento? Descifra todo el armamento que utilizaba un soldado. Que la única parte vulnerable que quedaba era el rostro. De ahí todo estaba totalmente cubierto. Así son las armas que Dios nos da. Nos protegen, nos fortalecen, nos hacen victoriosos. Y esas son las armas que David tenía. David dice: vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Iglesia, ¿saben ustedes qué dice Proverbios 18, versículo 10? Hasta cantos hay inspirados en ese versículo. El versículo dice: oiga, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Y qué añade? A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. David lo conoce. Y el nombre del Señor, que es sobre todo nombre, es también poderoso. Pero nos ha dado armas para enfrentar y vencer toda dificultad. Entonces, número uno, David conoce a Dios. Número dos, David conoce sus armas. Tú tienes armas, úsalas, úsalas. Hay muchos creyentes que todo el tiempo andan llorando, todo el tiempo se andan quejando, todo el tiempo se andan lamentando por no usar las armas que Dios les ha entregado. Número tres, David no solo conoce sus armas, sino que se conoce a sí mismo. Usted se conoce a sí mismo, a sí misma. ¿Sabe usted realmente quién es, cómo es? David se conoce a sí mismo. Él dice: mira, rey, yo cuidaba el rebaño de mi familia. Yo sabía usar mi fuerza para rescatar las ovejas. O sea, David conoce la rapidez que tiene. David conoce las habilidades que Dios le ha dado, la agilidad que tiene para movilizarse. Él se conoce a sí mismo, y esa es la confianza que él tenía. Por eso al rey le dice: mi Dios me libró de eso, y sé que contra este filisteo también Dios me librará. ¿Usted se conoce a sí mismo? ¿Sabe usted los dones que Dios le ha dado? ¿Ha descubierto en sí mismo los dones que Dios le ha dado? ¿Sabe de los talentos que Dios le ha entregado? ¿Sabe usted de todo eso que el Señor le entrega, el potencial que Dios ha depositado en su vida? Por eso nadie puede decir: pastor, yo creo que no lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Nadie puede decir: soy incapaz. Nadie
puede decir no lo lograré, es porque no te conoces a ti mismo. Pero si te conocieras a ti mismo, como David se conoce, no hay nada que lo detenga. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno, hermano, se sabe el propósito para el cual Dios lo ha llamado y cómo uno puede convertirse en canal de bendición para bendecir a muchos más. Una palabra suya puede levantar al de poco ánimo. Una palabra suya puede cambiar la visión de alguien más. Una palabra suya, salida de lo más profundo de su interior, sabiendo de los dones y talentos con los cuales Dios le ha a usted dotado, entonces usted marchará firme adelante y será de bendición para muchas personas más. Conócete a ti mismo. Conoce tus fortalezas, pero también conoce tus debilidades. Si tú no conoces las debilidades que tienes, serás también fácil presa del enemigo. Pero si conoces hasta dónde puede vencer cierta situación y cuándo es tiempo de que te alejes. Pero hay quienes no reparan en eso. Juegan con la tentación, creen que van a vencer, pero cuando sienten han caído en algo que les avergüenza, porque no han logrado conocerse a sí mismos. Conocerse a sí mismo es algo importante y David nos lo enseña como un principio en todo su ser. Conoce a Dios, conoce sus armas, pero se conoce a sí mismo también. Número 4, no solamente se conoce a sí mismo, y como se conoce a sí mismo, sabe que nada lo puede detener. A él no lo intimidó aquellos gritos que el gigante salía a dar cada mañana y cada tarde. Pero todos los demás tienen miedo. Saúl tiene miedo. El más grande, la cabeza, el rey, está temblando de miedo. Sus soldados, oficiales y pueblo, todos tiemblan de miedo. ¿Pero por qué? Primero, porque miran la figura de Goliat. Y segundo, porque oyen los gritos desafiantes que Goliat lanza cada mañana y cada tarde. Todos le tenían miedo, pero David, que conoce a Dios, conoce sus armas, se conoce a sí mismo, no se deja intimidar por lo que mira el gigante o por lo que oye el desafío. Muchas personas con lo que miran se atemorizan y con lo que oyen tiemblan más del miedo. Mucha gente es muy débil, muy frágil en esas situaciones, pero David no. Y mire que el diablo, por eso la Biblia dice, ¿cuál león rugiente? O sea, el diablo siempre anda haciendo ruido. ¿Para qué? Para que aquellos que oyen su ruido teman. Porque eso dice,
anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Aquel que oye las amenazas de Satanás se atemoriza. Aquel que mira las cosas gigantes, tal vez, que no puede contra ellas, que no puede avanzar, también teme por lo que mira y teme por lo que oye. Pero David no. Mientras todos tiemblan de miedo y se esconden, David camina seguro y concentrado. Pero nadie se daba cuenta que el gigante tenía una parte vulnerable. Nadie. Porque ante el ruido se desconcentran. Ante el grito se atemorizan. Pero David, en lugar de prestar atención a lo que decía o de ver su enorme figura, se concentra en el gigante y mira lo que nadie había visto. Usted ya sabe que, ¿verdad? Su única parte vulnerable era esta, pero nadie la veía. Todos veían su enorme casco, su armadura, su lanza, su malla, su escudero. Todos veían eso, pero David no vio ni oyó nada de aquello que atemoriza a los corrientes. Iglesia, que nada te atemorice. Iglesia, que nada te haga temblar. Iglesia, concéntrate siempre. Concéntrate, marcha adelante, no te detengas, porque Dios, iglesia, está contigo. David se concentró y vio un único espacio, pero dijo: esto es suficiente. Si tú te desconcentras, perderás el paso, perderás el ritmo, perderás tu objetivo. Si te desconcentras, te vas a debilitar, y ya debilitado vas a tener temor, y cuando tengas temor vas a querer huir. Por eso no oigas lo que los simples oyen, y no veas lo que los normales miran. Eso vio el criado de Eliseo, ¿se acuerdan? Se despertó, fue a la ventana, abrió la ventana y vio que estaban rodeados por el ejército enemigo. Y usted se ha leído el relato, dice que el hombre, el ayudante del profeta, el estudiante para profeta, el que estaba siendo capacitado para profeta, no mira como el profeta ve. Vio lo que no tenía que ver. Ejércitos que lo rodea. Gritó de miedo. Y el profeta se levantó. ¿Recuerdan? Y le dijo: ¿qué te pasa, muchacho? Con gritos despavoridos le dice: los sirios, los sirios, los sirios nos han rodeado, nos van a matar. Pero el profeta no vio eso. ¿Qué hizo el profeta? Le dijo al Señor: Señor,
pido que a este mi estudiante le abras los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces vio lo que tenía que ver. De repente vio, hermanos, que escuadrones celestiales habían rodeado al ejército sirio y entendió y dijo: entonces estamos tranquilos. Eliseo no se desconcentraba. Eliseo sabía quién era su Dios. No veía las multitudes, no oía las amenazas, confiaba en el Dios que lo había llamado. Y eso es lo que hace David. Mientras el rey allá está tembloroso, el ejército allá está atemorizado, el gigante acá se está riendo y los filisteos también se ríen y se burlan del pueblo de Dios. David no vio la estatura ni oyó los gritos del gigante. Se concentró y encontró la única parte vulnerable. ¿Qué es eso? Que en medio de los temores, David encuentra una oportunidad. Tú debes ver, iglesia, las oportunidades que Dios abre frente a ti. Debes ver esas oportunidades y aprovechar toda puerta que visualizas Dios te está abriendo. Porque recuerda, iglesia, su palabra dice que cuando Él abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. No sé si estás desesperado, desesperada por algún buen empleo que estés necesitando, y Dios te abre una puerta donde menos la imaginas, pero debes ver la oportunidad que Dios te está abriendo. No veas lo que los demás ven, ni oigas lo que todos oyen. Aprovecha las oportunidades que Dios abre frente a ti. Enfócate en esas puertas que el Señor te abra. ¿Puedes creerlo? Sí, puertas que consideres elevadas, posiciones a las cuales pienses que no eres digno de llegar. Si eres hijo del Padre, si eres hijo del Rey, Él te va a brindar oportunidades, te va a abrir puertas, pero quiere que entres a esas puertas. No tengas temor, no oigas ni veas lo que otros ven. Concéntrate como David lo hace. Llena tu mente, iglesia, de la palabra de Dios, más que de cualquier otra cosa. Llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. Esa palabra que es cortante, que penetra, que es creadora, que es poderosa. Hay que concentrarnos en esa palabra. Llenémonos de esa palabra cada día, porque esa palabra nos da aliento, esa palabra nos da fortaleza, esa palabra nos lleva a la victoria, esa palabra nos abre caminos.
Y David dice: otros pueden temer, pero yo no, porque nadie más mira la oportunidad que Dios me está dando. Y mire que el rey había intentado motivar a los soldados. El rey decía: aquel que se enfrente al gigante y vence al gigante, lo voy a eximir de tributos. El que se atreviera jamás en su vida iba a pagar impuestos al reino. Pero no solo dijo: lo voy a eximir de tributos, sino que le voy a dar presentes y el máximo regalo a mi hija para que se case con ella. Pero aún eso no motivaba a nadie. Pero tampoco eso motivó a David, porque David tenía mucho más que eso. Usted y yo tenemos mucho más que todo aquello que el mundo puede ofrecer. Lamentablemente hay algunos, como Demas, que dice Pablo, me abandonó amando más este mundo. A David no lo motivaron las promesas y ofertas del rey. No, a David lo motivaba su conocimiento de Dios, el conocimiento de sus armas, el conocimiento de sí mismo. Le daba el valor para no oír ni ver lo que otros veían. Y se fijó en aquella parte vulnerable. Usted sabe qué es lo que pasó. Pero David, el quinto principio con el cual voy a terminar, todo quería hacerlo, y todo lo que hacía, lo hacía únicamente para que Dios fuese glorificado. Él no lo hacía, hermanos, con otra intención. Él sabía que la gloria debería ser para Dios. Él tenía la certeza de vencer al gigante en el nombre del Señor. No buscaba admiración, buscaba la gloria de Dios. Sabía que la victoria era segura por una intervención del Dios que él conoce. Y ya lo leímos, el versículo 47. El versículo 47, él manifiesta qué era lo que en verdad le motivaba. Dice: cuando te haya quitado la vida, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y tampoco salva con lanza. De Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Busca que toda la gloria sea para el Señor. No quiere nada para sí. No quiere adulaciones, reconocimientos, grandezas. Lo único que quiere de todo corazón es que Dios sea glorificado. Una pregunta, iglesia: lo que usted hace, ¿lo hace para qué? ¿Para que otros vean y admiren sus logros? ¿Para sentirse con un poco de envanecimiento, un poco de orgullo, porque estoy haciendo lo que otros no hacen? ¿Usted quiere que la mirada se fije en usted? ¿O quiere que toda la gloria sea para el Señor?
Toda la gloria debe ser únicamente para el Señor. Y David es lo que dice: toda esta congregación sabrá que hay Dios en medio de ella. No hagamos las cosas para envanecernos. Mejor hablemos de lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios es capaz de hacer a través de mi vida para bendecir a muchos más. No hables de tu inteligencia. No hables de tu coeficiente intelectual. Si lo tienes, dale gloria a Dios. Pero no hables de eso. Todo lo que tengo y todo lo que soy proviene del Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo a rescatarme. A Él sea la gloria para siempre. Agradezcamos en todo tiempo su misericordia. No nos quedemos con nada. No tratemos de quitarle a Él nada. Toda la gloria es para Él. El Salmo 115, con lo que voy a terminar. Hay varios versículos en el Salmo 115. Pero el versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero dice también el versículo 9 del Salmo 115: oh Israel, confía en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es tu ayuda. Él es tu escudo. Versículo 12: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Versículo 14: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y el versículo 18: nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Ese Dios es el Dios que conocía David. Primer principio que impulsa su vida a tener siempre victoria sobre toda adversidad. Conoce a Dios, conoce sus armas, se conoce a sí mismo. No pone atención a lo que dicen allá afuera, ni a lo que mira que está sucediendo. Se concentra en que Dios le abre puertas y le está brindando oportunidades. Y por eso dice: todo lo que hago, todo lo que haré, lo haré siempre para que la gloria y la honra sea únicamente para nuestro Dios. Iglesia, atesora estos principios que acá encontramos. Con todo eso, al ver la parte vulnerable, corrió, agarró una piedra, agitó la onda, no se detuvo, la tiró, la incrustó en el único lugar vulnerable,
El gigante cayó, él corrió, le quitó la espada, le voló la cabeza, levantó la cabeza, y la gloria, la victoria era siempre para el Señor. Iglesia, Dios está preparando terreno para ti. No temas, no desmayes, sigue adelante, que el Rey, el Padre, está contigo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Señor, te doy gracias. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por compartir estos principios que diste a David, tu siervo. Y a causa de esos principios que él atesoró, guardó en su vida, tenemos semejante historia, Señor. Pero entendemos que todo fue posible gracias a esos principios que pudo desarrollar. Ruego, Dios mío, por avivamiento, también por aquellos que en diferentes lugares están, Señor, viendo esta transmisión. Ruego, Padre, que estos principios puedan ser guardados en cada corazón, porque de esa manera no habrá nada que detenga. Avivamiento seguirá adelante, Señor. Avivamiento no perderá la alegría, no perderá la unción, permanecerá. Será, Señor, una frescura sobre cada miembro de avivamiento. Cada día conocerte mejor a ti. Cada día usar las armas que nos das. Cada día saber la obra que haces en nuestra vida. Y, Señor, concentrarnos en cada puerta que nos abres para aprovechar toda oportunidad que nos brindes. Y, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que logremos, todo lo que conquistemos, sepamos que es única y exclusivamente para tu gloria, para tu honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, muchas gracias, Señor. Fuerte aplauso, iglesia.